Hola, hola, buenas noches a todos y a todas. El día de hoy nos encontramos nuevamente en esta círcula masiva del Frente Amplio de Círculas de Estudio con un tema bastante importante que son fundamentos de los feminismos de izquierda. El día de hoy nos acompaña la compañera Lina Herrera Fuentes para hablarnos sobre este tema que es muy importante. Les voy a dar una breve semblanza curricular de lo que es la compañera Lina. Ella es abogada y militante feminista antirracista, investigadora en el Seminario de Feminismos a la Izquierda del Instituto Nacional de Formación Política, integrante del Grupo de Trabajo del CLASCO, Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos, candidata a maestra en Género, Política y Sociedad por CLASCO, Argentina, licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana y graduada en varias diplomaturas sobre feminismos en América Latina, género, políticas públicas y pensamiento crítico decolonial por distintos centros académicos de México. Muy buenas noches, compañera Lina. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y nada, un gusto estar aquí compartiendo con las compañeras, con una transmisión más de la círcula masiva. Y nada, invitarlas a que participen hoy de manera desinhibida, que estamos en un espacio seguro y con toda la confianza para intercambiarnos y escucharnos entre todas. Muchas gracias, compañera Lina, a todos y a todas los que nos siguen por esta transmisión de Facebook, de Twitter. Los invitamos a que compartan sus comentarios en la parte de abajo y podamos tener esta interacción con la compañera Lina. Te dejo los micrófonos, compañera, son todos tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, comenzando un poco a pensar por qué la necesidad de tener esta círcula masiva que nos hable y que nos interpele acerca de los feminismos de izquierda, cuáles son esos feminismos de izquierda, por qué los pensamos desde la izquierda, contra qué se pronuncian y qué también proponen de manera transformadora, de manera propositiva para la militancia en especial de Morena y desde la mirada, por supuesto, feminista. Y para eso creo que es importante comenzar enmarcando y situarnos desde lo político con dos preguntas fundamentales que si se puede, se proyecta desde ahora en el PowerPoint para que las compañeras puedan visualizar la pregunta, repetirla y pensar sobre ella. Y la primera pregunta sería, ¿qué movimientos políticos, gobiernos, personajes de izquierda, personalidades de izquierda identificas hoy en México o en el mundo? Es decir, poner ejemplos, pensar en distintos ejemplos, sea de personas de la política, países, hechos históricos o movimientos políticos que nos haga pensar que son de izquierda, sea en México o fuera de México, en el mundo, en América Latina o el Caribe, qué fenómenos políticos se les asoma como que proponen un programa o acciones de izquierda o incluso hechos históricos que nosotras podemos decir esto pertenece a nuestro pensamiento de izquierda o a nuestra postura política desde la izquierda. Y la segunda pregunta sería ¿qué rasgos identificas en ellos para que sean de izquierda? Pero primero vamos a pensar, por favor, si puede seguir la siguiente diapositiva. Primero vamos a pensar en qué movimientos políticos, qué personalidades identificamos hoy o hechos históricos como de izquierda. Puede ser incluso dentro de la propia militancia de Morena, qué programas ha impulsado, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel en estos 4 años de gobierno, qué programas o políticas ha impulsado, no solo dentro del feminismo, sino de manera general. Estamos hablando de manera general, no solo para las mujeres o para las disidencias, sino de manera general. Que, por ejemplo, nos provoca pensar que son, por ejemplo, contrahegemónicos o anticapitalistas o más radicales o a favor de la base, las personas más humildes, de los sectores más populares. Eso sería la primera pregunta. Y la segunda, para ir pensando después, ¿qué rasgos identificamos en todos estos ejemplos
que podemos decir son de izquierda por esta y esta y esta razón, ¿no? Vamos a dejar unos minutos para pensar, para ver si las compañeras se animan a poner comentarios. Como decía, puede ser país, un país, puede ser un hecho histórico, mexicano, no mexicano, de América Latina, del Caribe, algún proyecto, incluso una ley que ustedes digan, o una reforma legal o una reforma popular, que ustedes digan esto es de izquierda. Si esos son los Tenemos, objetivos. perdón compañera, Sí, tenemos algunos comentarios ya, ya están participando las compañeras. Tenemos a Pita Gorica, AMLO, bueno, que dice AMLO es un político de izquierda y las mujeres zapatistas. También mencionan sobre la ley Olimpia. muy bien. Las estoy anotando también para después hacer un pequeño resumen. Muy bien los ejemplos. Y recuerden que no tiene que ser solamente dentro del feminismo. De manera general, si es dentro del feminismo, dentro de nuestra corriente feminista mejor, pero de manera general también puede ser. U otro país, o algún evento histórico que nos inspire incluso hoy en día en nuestras luchas, en nuestra práctica política, en nuestra militancia. Pueden ser mujeres, hombres, hechos. Por ejemplo, la que mencionaba Andrés Manuel. Exactamente, o sea, nuestro presidente, desde que se lanza la candidatura hace tantos años, propone un proyecto de izquierda. Ya la segunda pregunta va a ser, ¿y por qué de izquierda, no? Pero propone una alternativa a los gobiernos neoliberales que se estaban viviendo y que estaban tomando fuerza y auge en México. Entonces ahí tenemos algunos puntos que nos van diciendo qué son de izquierda y por qué. Siempre que hay una alternativa contrahegemónica, contra el capital, podemos identificarla como de izquierda. Y muchas veces pensamos incluso que un país paradigmático de lo que es el capitalismo, de lo que es el imperialismo, son los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no siempre podemos, o sea, tenemos que pensarlo confrontativo, pero sí alternativo a las prácticas que allí de manera política se reproducen al interior de sus sociedades, ¿no? Como también buscando otros contrastes dentro de nuestra situación regional. Mencionaban también a las mujeres zapatistas, efectivamente. Ellas, un ejemplo, no son feministas. Las mujeres zapatistas no se consideran feministas, pero ¿por qué entonces pensamos a las mujeres zapatistas de izquierda? Claramente interpelan a una hegemonía mundial, regional, de opresión, que entonces genera que sean un ejemplo para las izquierdas, no solo de México, sino del mundo. Y la ley Olimpia. La ley Olimpia sí se propone un cambio en la manera en que se reproducen la dominación, la violencia patriarcal sobre las mujeres, sobre todo desde esta violencia en el marco digital, y sí constituye una contracorriente a la tolerancia y a la aceptación social de que los cuerpos de las mujeres sean violentados incluso en el espacio digital sin consecuencias. No sé si hay otra respuesta. Por No, el momento compañera, no. hasta el Entonces, momento son todas. entonces pensemos qué rasgos se identifican, ustedes identifican en todos estos que las haga pensar que son de izquierda. Ya he mencionado algunos, pero pudiéramos pensar en más. Si quiere pasar la diapositiva a la segunda pregunta. ¿Qué rasgos identificas? ¿Qué rasgos identificas en estos ejemplos para que sean de izquierda, para que nosotros sintamos que pertenecen a la izquierda y no a la derecha?
porque ese es otro paralelismo, o sea, otro punto de referencia. ¿Qué es la derecha? Pues es la opresión multisistémica, no solo contra nuestros cuerpos, contra las personas, también en un sentido geopolítico, de cómo nos ubicamos entre países y qué programas promueven políticamente esta serie de articulaciones de dependencia y de subordinación dentro de en nuestras sociedades, pero también de cara a la geopolítica, ¿no? Tenemos una pregunta, compañera, es de la compañera Mirna Ambrosio Montoya. Pregunta, ¿qué criterios utilizan para definir qué luchas de las mujeres son o no son feministas? Claro, bueno, pero ya seguramente viene esa pregunta porque decía que las mujeres zapatistas no son, o sea, no se identifican de feministas. La identificación o no de feminismo o de ser feminista y de pertenecer a movimientos feministas va mucho por las comunidades, por los grupos, por las organizaciones. Y las zapatistas han dicho reiteradas veces que no se consideran feministas, aunque rescatan, por supuesto, las esencias de nuestras luchas feministas y por eso el primer y segundo encuentro de mujeres allá en el sureste mexicano, ¿no? Entonces, pero es muy importante respetar que aunque nosotros interpretemos una genealogía, un hecho histórico, un libro, una figura como representativa de nuestras luchas feministas, no necesariamente se identifica esa persona o esa organización o ese movimiento como feminista. Sin embargo, nos nutre a nosotras como feministas y militantes. Y este es el caso de las zapatistas. Ellas mismas han hecho esta distinción, no es que lo estoy diciendo yo solamente, ¿no? La autoidentificación y esa autoadscripción a ser feministas o no depende mucho de los colectivos y las compañeras. Tenemos otro comentario de Laura Salgado. Ella nos comenta que no se dejan someter, no permiten que pisen sus derechos y sean respetadas sus ideas. Al igual que de la compañera Gaby Lancita, que dice buscan avanzar en igualdad de oportunidades. Efectivamente, muy buenas las respuestas. No someternos. Aquí volvemos a la necesidad de identificar dónde están las dinámicas de opresión y dominación entre la cultura hegemónica y las culturas contrahegemónicas, entre las dinámicas hegemónicas y entre los movimientos de lucha contrahegemónicos. Y es ahí donde vemos a las izquierdas siempre, buscando alternativas de transformar las sociedades de manera diferente a como viene reproduciéndose a partir del capital, del capitalismo, del neoliberalismo, y vamos a hablar en esos dos términos por el momento, capitalismo, capital, neoliberalismo, no pisar nuestros derechos. Efectivamente, ¿qué hace la derecha? ¿Qué hace el capitalismo neoliberal? Pues vulnerar nuestros derechos laborales, vulnerar nuestros derechos reproductivos, de salud sexual, nuestra integridad física, a partir de todo un encadenamiento entre la mercantilización de la vida, la explotación de la vida. No solo los objetos son mercancía, nosotros el trabajo es mercancía, sino que también nosotras como mujeres en la reproducción de la vida somos una mercancía y además le salimos gratis, porque nuestro trabajo reproductivo es gratuito. Entonces, esto de no pisar los derechos aquí, entramos también a una noción de los derechos. Cómo dentro de los países capitalistas se reproduce la vulneración de nuestros derechos por más que estén escritos en nuestras constituciones, en nuestras cartas magnas. Ahí están todos nuestros derechos humanos que constantemente dentro de un sistema de explotación se ven vulnerados y fundamentalmente cuerpos no privilegiados como por ejemplo el de las mujeres. Después vamos a saltar a otros rasgos, pero por el momento, excelente las respuestas y respetar nuestros derechos. Viene hablando la compañera sobre lo mismo del comentario anterior, ¿no? No pisar nuestros derechos, respetar nuestros criterios y la igualdad de oportunidades.
Y aquí esto de la igualdad de oportunidades es muy relevante, aunque después podemos incluso profundizar un poquito en qué significa esta igualdad de oportunidades para las mujeres, ¿no? Pero efectivamente son el hecho de que realmente podamos tener no solo igualdad de oportunidades, sino derechos iguales y ejercicios iguales, emancipados bajo principios de autodeterminación, constituyen ya en sí mismo lograr eso una alternativa a la cultura hegemónica y las políticas hegemónicas que intentan eh, construir, transformar las izquierdas. Y yo creo que si no hay más ningún comentario, por lo menos tenemos una idea bastante completa de este primer ejercicio referido específicamente a enmarcar dentro de qué vamos a pensar los feminismos de izquierda. Y por eso era importante hacer un marco, primeramente teórico, político y práctico, de podernos pensar en la izquierda para después indagar más con relación a esta segunda parte del ejercicio, que sería adentrarnos entonces en los contenidos teóricos. Nosotras, como parte del seminario Feminismo a la Izquierda, pensamos cuando estábamos elaborando la ficha entre las compañeras que estamos en el seminario, pensamos que para poder articular un feminismo de las izquierdas era importante, y si quiere pasamos ya a la siguiente diapositiva, era importante tres contenidos teóricos fundamentales. El primero es que el feminismo de izquierda no es uno solo, no es homogéneo, no hay de hecho un feminismo de izquierda, sino que esta noción de feminismo de izquierda abraza una serie de corrientes teóricas y vertientes políticas de movimientos políticos de diferentes tipos de feminismos que por su carácter radical, anticapitalista, antisistémico y antihegemónico, entonces lo entendemos como parte de los feminismos de izquierda. Entonces aquí tenemos una, una foto, un collage, donde podemos visualizar varias figuras emblemáticas de diferentes movimientos de feministas, no solo de América Latina, sino también de Estados Unidos, y tanto de manera individual como colectiva, mujeres que han sido líderes, lideresas, eh, eh, movimientos populares de base como tal, fundamentalmente en tres vectores principales: la raza, la clase y la corriente política socialista, ¿no? Entonces tenemos en estas imágenes representantes del feminismo negro, representantes del feminismo comunitario y representantes del feminismo socialista. Entonces, estos tres van a ser la base de los principales conceptos teóricos que vamos a seguir profundizando después, como la interseccionalidad y la participación popular. Entonces, en estas imágenes, ¿a quiénes tenemos? A Angela Davis, abrazada de Lelia González, que es una afrofeminista brasileña. Tenemos en el centro de la imagen a esta feminista, afrofeminista, Mariel Franco, que asesinaron en Brasil. Tenemos a Uchi Curiel, tenemos a Gladys Tsutzul, que es una representante de el feminismo comunitario. Tenemos a Adriana Guzmán ahí con la huipala, con la bandera que se enarbola mucho de los feminismos comunitarios de Bolivia, y también banderas que hablan de socialismo feminista, de que el trabajo precario y precarizado también es violencia, y bueno, y marchas de mujeres de manera colectiva. Entonces, ¿qué nos hace pensar que estas representantes son de izquierda y por qué?
Entonces, primero vamos a hacer una distinción muy breve entre estos tres feminismos: feminismo negro, feminismo comunitario y feminismo socialista. Para empezar por el feminismo negro, eh, decir que su principal epicentro, digamos, de enunciación teórica fue en Estados Unidos y que advertía las interconexiones entre clase, raza y género como sistemas de opresión imbricados, no separados ni independientes, ni siquiera jerarquizados. Es decir, las feministas liberales venían enarbolando que el patriarcado y el género es el principal vector de opresión y el resto de los ejes de dominación, como la raza y la clase, son subordinados al patriarcado porque el patriarcado ha sido milenario. Y estas personas, estas feministas, estos movimientos han dicho, nuestras vidas están diciendo que no es el principal y que estos sistemas de opresión se intercalan, se ensamblan y se imbrican de manera tal que uno depende del otro. Y, por ejemplo, las feministas negras consideran que la experiencia de vida es fundamental para poder explicar eh, estas opresiones simultáneas. ¿Por qué? Porque una diferencia histórica que ha habido es que las feministas liberales eran principalmente blancas, mientras que las mujeres negras, desde la esclavización de personas, la esclavitud, tanto en Norteamérica como en nuestra región de América Latina y el Caribe, las mujeres trabajaban tanto como los hombres, y mientras las mujeres de clase, que fueron principalmente las que nutrieron las filas del movimiento sufragista, pues eran mujeres de clase acomodada, burguesas, blancas. Entonces, ¿cómo este movimiento feminista negro viene heredando de las luchas por la abolición de la esclavitud y de la herencia ancestral de las mujeres negras, esta interpelación de que hay un eje de opresión que cala más hondo, y por ejemplo en aquellos años era el esclavismo, de cómo el esclavismo se nutría también de el racismo, del patriarcado, para articularse de manera diferente entre el cuerpo de las mujeres negras y el cuerpo de las mujeres blancas. Incluso hay una precursora del feminismo negro que se llama Sojourner Truth, seguramente la conocen, que es abolicionista, y esto es un rasgo fundamental porque estas mujeres negras, antes de la abolición de la esclavitud, no solo pedían la abolición de las mujeres, como si, o sea, como a diferencia de movimientos liberales feministas que se concentraban mucho en la petición de derechos solamente para mujeres. Las herencias del feminismo negro, las precursoras del feminismo negro, interpelaban la situación también de los hombres negros. Y Sojourner Truth, su alocución más famosa fue un discurso que se llama ¿Acaso no soy una mujer?, que se dio en la Convención por los Derechos de las Mujeres en Ohio, ya que las mujeres blancas, liberales, pues decían que ellas tenían derecho al trabajo, que no tenían por qué los hombres ayudarlas a cruzar la vereda, a bajarse de los carricoches, que no. Y ella decía, bueno, yo trabajo, a mí nadie me ayuda, a mí ningún hombre me ayuda, yo no soy débil, yo no soy frágil, yo trabajé en campos de plantación y yo no soy una mujer. Y entonces ahí, como ella en aquella convención da a entender cómo la raza es invisibilizada dentro de aquellas convenciones que apelaban por los derechos de las mujeres, no vamos a llamarle todavía feministas, y que son precursoras luego de tanto el feminismo negro como el movimiento sufragista de mujeres. Pero también, esto fue en el año 1871, sin embargo en Cuba, en el año 1888, también mujeres negras se agruparon, fundaron una revista que se llamaba Minerva, revista quincenal para mujeres de color, y allí también, tan temprano como el año 1888, dan cuenta de esta imbricación de opresiones entre raza, género y clase. Entonces, hoy, en la actualidad, por supuesto, tenemos varias corrientes de feminismo negro, tanto en Estados Unidos como en América Latina y el Caribe, una amplia gama de feministas negras
muy reconocidas como las que ya veíamos en la foto, Lelia González, que es la que está abrazando a Angela Davis, Mara Viveros, Esther Pineda, que es venezolana, Rosa Campo Alegre Septién, que es cubana, Sueli Carneiro, que es brasileña, Astrid Cuero, que es colombiana, y demás. Y bueno, y del feminismo negro estadounidense, pues la misma Angela Davis, Bell Hooks, Patricia Hill Collins, Audre Lorde, etc. Y pasamos al feminismo comunitario, que también interpela esta interseccionalidad, esta imbricación de opresiones, este ensamblaje entre diferentes vectores de opresión y sistemas de dominación, que no solo es el patriarcado, y que no se puede ver solamente el patriarcado desconectado de nuestros sistemas económicos y políticos como el capitalismo. ¿Qué dicen las feministas comunitarias? Primero, que es un movimiento que surge políticamente y que tiene su principal epicentro en Bolivia a inicios de los años 90, y que enfáticamente lucha sí contra el patriarcado, pero también contra el capitalismo neoliberal. Hay que recordar que en los años 90 es el ascenso del neoliberalismo en nuestra región, contra el capitalismo neoliberal, contra la colonialidad y contra el imperialismo. La lucha revolucionaria de estas mujeres incluyen a los varones indígenas, convocándolos a reconocer y desmontar sus privilegios que ejercen al interior de sus comunidades y al interior de los hogares. Y pone atención en las causas que generan la opresión para las mujeres indígenas y que no viene solamente, como decía, de la mano del patriarcado, sino también del extractivismo de los territorios. Incluso un principio fundamental del feminismo comunitario es la defensa del territorio y el cuidado de la vida humana y no humana desde una mirada descolonizadora. Y gracias al feminismo comunitario conocemos este concepto de cuerpo, territorio, tierra, que ha sido creado por pensadoras de Bolivia, pero también de Guatemala, para comprender que los cuerpos son territorios y los territorios son cuerpos sociales. Y en esta noción de territorios incluso podemos pensar en nuestros países desde un sentido antiimperialista. Eh, y bueno, también tiene grandes defensoras como Adriana Guzmán, Lorena Capnal, Julieta Paredes, Gladys Zuzul y Dorotea Gómez Grijalva. Y por último, el feminismo socialista que vamos a abordar hoy, que centra su atención en las relaciones sociales generadas por el capitalismo. La mirada del materialismo, del feminismo socialista, desmonta esta idea de que existe una naturaleza femenina, que somos por esencia frágiles y delicadas, y que esta esencia es atemporal y no tiene, no apela a esta noción histórica concreta de los sistemas económicos y políticos. Y de esta manera descompone esta idea de roles de género en que las mujeres terminamos dominadas, disciplinadas en los cuidados y las tareas del hogar. Denuncia el capitalismo patriarcal como un sistema que vuelve mercancía a los cuerpos de los trabajadores y que explota a las mujeres al apropiarse de su trabajo de reproducción. Las mujeres producimos mayormente y en todos los sentidos a los trabajadores, y el capital explota para producir ganancias privadas mientras a nosotros nos despojan incluso de nuestras vidas. Y este trabajo de reproducción no es ni siquiera reconocido, no es pagado, pero es esencial precisamente para el sistema capitalista. Esto es de los principales enunciados y focos de lucha, objetivos de lucha del movimiento de feministas socialistas. Y un segundo concepto que queremos abordar entonces, después de tener una noción de estos tres bloques de feminismos que se pueden interpretar desde la izquierda por sus ideas radicales, es la crítica radical a esta opresión simultánea de clase, raza y género, que agudiza el sistema capitalista neoliberal, y a esto le vamos a llamar interseccionalidad. Seguramente ustedes conocen este concepto, y para pensar en la crítica radical de estas opresiones es indispensable que nos asomemos a este concepto que fue acuñado en 1989 por una afroestadounidense que se llama Kimberlé Crenshaw, y que se usó como una categoría jurídica que buscaba visibilizar las múltiples discriminaciones y violencias que afectaban a las mujeres trabajadoras negras de la compañía General Motors, debido
precisamente a su género y a su raza, no solo a su género. Y este concepto tiene antecedentes que no son jurídicos o legales, sino también epistémicos y políticos, desde Sojourner Truth, con ¿Acaso yo no soy una mujer?, pasando por el manifiesto de la colectiva del río Cambiji, hasta el segundo encuentro feminista de nuestra región en 1983 en Lima. O sea, no es un concepto que se nutre solamente de las experiencias políticas de Estados Unidos, sino que atraviesa de manera transversal nuestra región también. Se ha convertido la interseccionalidad en una herramienta de análisis y en una perspectiva teórica para dar cuenta de esta imbricación de relaciones de poder sobre la cual se basa el sistema capitalista neoliberal. Y a pesar de que este concepto ha sufrido una despolitización y ha tenido un uso desradicalizado, manido, repetido, al cual le han sustraído esta noción de radicalidad, no obstante, es importante para pensar un feminismo que ponga fin a la dominación patriarcal y que es imprescindible para poner fin de manera concatenada también al capitalismo racista y neoliberal. Y por último, la última noción teórica o concepto teórico que nos queremos asomar es entonces aterrizar eh, todas estas cuestiones, conceptos y movimientos, luchas, genealogía que hemos visto, cómo aterrizarlas a nuestras realidades y a nuestra situación concreta en un espacio determinado como es México, como es el feminismo, como son las círculas, y para eso es importante pensar en lo comunitario popular y en la horizontalidad de las prácticas políticas. Si quiere pasa a la siguiente diapositiva. Tenemos Y la que sigue. Perdón, compañera, Sí, ¿tenemos bueno, algunas dudas? sí. Sí. Okay. Mira, bueno, nos saludan desde Los Mochis, Sinaloa, la compañera Melissa Estavillo, y nos comenta la compañera Melba Dinora que claro, la raza es etnia siempre queriendo imponer obstáculos biopsicosociales. También nos saluda David González de Temascalcingo en el Estado de México. Sí, ahí no, ya esos son los comentarios. Entonces nos quedamos aquí. ¿Cómo apostar a feminismos de izquierda para transformar políticamente la situación que tenemos hoy? Y como decía, para eso es sumamente importante pensar en lo comunitario popular y en la horizontalidad de las prácticas políticas. Y para ello hay varios puntos que no vamos a profundizar en ello para no hacerlo tan extenso, que es la democracia participativa y deliberativa, el poder popular, la horizontalidad comunitaria y esto que veníamos diciendo, la interseccionalidad pensada ya para la acción política, no solo para pensar nuestros problemas y la diversidad de problemas que atraviesan las pluralidades de cuerpos que somos, sino también para pensar entonces en estrategias políticas con las bases desde lo popular. Entonces, para eso yo creo que es importante que pensemos en esto mismo, que necesitamos primero lo que ha venido haciendo Morena con los canales y las vías que ha habilitado para una participación democrática directa, como las consultas, la revocación de mandatos y otras vías del ejercicio de la democracia, pero también la deliberación, debatir, incluso con los compañeros donde todavía subsisten al interior de nuestra militancia, disparidades de género, violencias, desde estas llamadas micromachismos hasta los problemas que nos atraviesan a todas, que es la precarización de la vida. Entonces, ¿cómo ponernos en diálogo con la militancia entre nuestros pares masculinos, pero también con nuestras propias compañeras que tampoco alcanzamos a tener una conciencia de que el feminismo no es solo una opresión de género, sino que también va o sea, el feminismo no denuncia solo una opresión de género, sino también interpela exclusiones y discriminaciones por territorio, por raza, por lengua, por pertenencia étnica, por toda una serie de circunstancias que nos atraviesa como país y que Morena pone en perspectiva a través incluso de estas articulaciones de las círculas de estudio a las que ustedes pertenecen. Entonces, ¿cómo aterrizar esto?
para lo cual también es fundamental el poder popular. Entonces, ¿cómo entendemos democracia participativa, deliberativa y poder popular? Pues esto, trabajar desde las bases y mantener el constante diálogo, incluso la interpelación también desde las bases hacia los diferentes niveles de toma de decisiones donde podamos incidir como militancia. Y a su vez, la horizontalidad. La horizontalidad es un elemento que ha puesto sobre la mesa mucho y ha reclamado mucho el feminismo, sobre todo en nuestros países, en el sur global, de extinguir o ir extinguiendo las jerarquías, porque toda jerarquía implica una opresión y nosotras las mujeres sabemos bien qué es una opresión en nuestros cuerpos. Entonces, no es solo que no nos manden en la casa, que nuestro jefe de trabajo no no nos violente o no vulnere nuestros derechos en caso de tener trabajo, sino también como militancia y como estructura política y como partido. ¿Cómo vamos a discutir nuestras decisiones y cómo vamos a implementar nuestros programas? Y para eso es muy importante este aporte que ha hecho históricamente las feministas, que es la horizontalidad, el debate, la participación directa y el poder popular. Y para respetar este principio de interseccionalidad es importante que no se creen dinámicas desde arriba, universales y homogéneas para todos los territorios, por ejemplo, de la República Mexicana, porque como veíamos en ejemplos anteriores, son muchos los territorios de diferentes maneras, con diferentes usos, costumbres y con diferentes cosmovisiones de lo comunitario, desde lo afromexicano, desde las mujeres en la periferia, de las mujeres en situación de calle, desde las mujeres empleadas, pero que no aspiran a romper el techo de cristal, sino que están en la base del sistema capitalista. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo desde tan diversas realidades? Y para eso es importante tener siempre presente este enfoque de la interseccionalidad, pero también de la pluralidad y del respeto a la autodeterminación también de los movimientos y de las realidades de nosotras como compañeras. Entonces eso, para terminar este segundo momento de la charla, decir que entonces podemos decir que los feminismos de izquierda tienen varios puntos en común, todo esto que hemos hablado, que nos pueda servir a nosotras en la práctica de la militancia, y es que la lucha de los movimientos de izquierda y los feminismos de izquierda busca la transformación de la realidad para alcanzar esa justicia social, que las rutas para lograrlo se trazan en el marco de alternativas al capitalismo, que los feminismos de izquierda se articulan con todos aquellos movimientos sociales que luchan por un mundo alternativo al capitalismo global, que su lucha es también una transformación radical de la sociedad y que en los feminismos de izquierda tienen muchas expresiones como son los feminismos negros, marxistas, comunitarios, socialistas e incluso ecosocialistas y demás. Entonces, no sé si haya otros comentarios, dudas. Sí, tenemos ya algunos comentarios. Nos comenta la compañera Gisela Álvarez que ella entiende que el feminismo es una lucha para hacer realidad los derechos humanos de las mujeres, pero también del buen vivir para todo el pueblo y toda la sociedad. La compañera Melba Dinora nos dice que sí, llevando a algunos lugares vulnerables de género, brigadas de conocimientos sociales políticas que llevarán a seguridad, empoderamiento de las etnias, como que expongan sus necesidades, como vender sus artesanías y generar sus ingresos. Eso es lo que Muy nos bien. Sí, muy bien, sí, muchas gracias. No hay ninguna duda, ninguna pregunta. Comenta la compañera Gisela que si existen feminismos de derecha. Bueno, cuando nosotros pensamos que la derecha, vamos a pensar, ¿qué es la derecha? Si la derecha, su programa político es perpetuarse en el poder a costa de negarle derechos a los demás y articulando un sistema económico de explotación que excluye, que explota, que incluso mata, entonces sí hay feministas, hay mujeres feministas
que no quieren desmantelar ese sistema y esas cadenas de reproducción del capital, porque ellas están situadas en una pirámide social donde son privilegiadas. Y ellas por lo que luchan y las demandas que constituyen su programa político es cómo parecerse más a los hombres, pero no cualquier hombre, a los hombres blancos, burgueses, propietarios, instruidos, con conocimientos y eurooccidentales que habitan en el norte global y que por supuesto son quienes articulan y piensan y dominan esta hegemonía mundial, ¿no? Entonces, son, sí, feministas que si no tienen esta visión radical y si sus privilegios se siguen montando sobre la explotación de nosotras, mujeres negras, subalternas, indígenas, racializadas, periféricas, entonces esa falta de visión radical lo que hace es seguir reproduciendo esta imbricación de opresiones y estos vectores sociales que lo que alimentan son sus privilegios. Entonces, sí, podemos hablar de feminismos de derecha y voy a poner un ejemplo muy pequeño. Por ejemplo, Cuba. Se sabe que Cuba es un país que está asediado por Estados Unidos. Sin embargo, hay feminismos fuera de las fronteras de Cuba y dentro de Cuba que se enuncian cubanos y son feministas, pero están de acuerdo con las sanciones y el asedio de Estados Unidos contra Cuba y con el bloqueo. Mientras tanto, las mujeres cubanas empobrecidas siguen sufriendo las peores consecuencias de estos efectos imperialistas. Y eso es un feminismo de derecha. Eso no se puede decir que sea un feminismo neutral. No es neutral, porque articula, desarrolla y profundiza desigualdades, pisotea más derechos humanos, como decía la compañera, y está cada vez más lejos de este buen vivir que también nos decía la compañera. No sé si logré responder. De todas maneras, nos estamos escuchando porque no tenemos todas las verdades, no tenemos todas las respuestas. Por eso decía, si pensamos en qué es la derecha y cómo se sostienen sus programas políticos, ellos dan más cuenta, dan más cuenta a los programas neoconservadores, a los fundamentalismos religiosos, que a las demandas de las mujeres más empobrecidas. Y un ejemplo de eso es en Estados Unidos. Y hay mujeres que se dicen feministas y, por ejemplo, excluyen y no están de acuerdo con las disidencias sexuales y de género, las disidencias sexogenéricas. Sin embargo, pueden ser mujeres trans blancas con buenos accesos a los programas de hormonas y demás y de conversión. Sin embargo, las pobres que no tienen acceso no. Entonces, no hay un folleto que diga estas son las características y así está determinado que esta es la derecha y esta es la izquierda, pero sí podemos analizar a qué programa están tributando con sus objetivos, con sus luchas, qué alimentan, qué están alimentando, la liberación de todas, la emancipación de los pueblos, la autodeterminación de las mujeres y las comunidades o sus privilegios. Desde que hay un eje central en el individualismo y las oportunidades, en las demandas de esos feminismos, no estamos hablando de feminismos radicales de izquierda, estamos hablando de feminismos ensamblados en el discurso capitalista de individualismo, de mercancía, y por tanto está bastante alejado de lo que nosotros como movimientos populares deseamos para la emancipación de los pueblos. Son pistas detonantes de análisis que podemos preguntarnos y seguir provocando otras respuestas, ¿no? Entonces, bueno, para pasar a la última fase de... ¿Hay algún otro comentario, Karina? Sí. Sí, sí, compañera. Tenemos al compañero José Francisco Zapata y pregunta, la democracia deliberativa es de origen comunitaria, pero ¿cómo se le otorgaría en carácter de feminista? Bueno, más bien no hay una democracia feminista. Esta es muy buena pregunta para entrar en esta tercera fase. No, cuando hablamos de una democracia con perspectiva feminista, bajo crítica feminista, bajo la lupa del feminismo,
es porque interpela pluralismos desde abajo, con carácter popular, con carácter articulado, y no solamente para las mujeres, aunque sea fundamental que tengamos voz y voto. Pero mejor vamos a responder al compañero o vamos a seguir dialogando a través de la proyección del siguiente video, que es precisamente esta tercera parte y es la última de nuestro taller, que está enfocado a analizar las dinámicas de interacción de las acciones políticas a desarrollar y cómo podemos ubicar estas acciones políticas dentro de la izquierda o no, dentro del feminismo o no, y qué pueden aportar estos feminismos que hemos visto para las acciones políticas de nuestros gobiernos, de nuestros partidos y de nuestras militancias. Es la diapositiva que sigue. Sí. Me gusta ser una autora, me gusta ser una autora, me gusta ser una autora. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en público. Hoy vamos a hablar de la política feminista. Ya estáis ideologizándolo todo. ¿Qué tendrá que ver el feminismo con la política? ¿La política es política? Pues tiene bastante que ver. De hecho, tiene mucho que ver. Es más, si no haces política feminista, seguramente harás política patriarcal. Pero ¿qué más queréis si ya hay mujeres en todos los lados? Presidentas, alcaldesas, de todo. Precisamente esa es una de las confusiones cuando se habla de política feminista. La política feminista no significa que haya mujeres en los puestos de decisión o en los espacios institucionales. Eso es representatividad básica democrática. Somos la mitad de la gente, deberíamos ocupar la mitad de los espacios y estamos bastante lejos de eso. Bueno, ya, entonces es eso de que las mujeres hacemos las cosas de otra manera, ¿verdad? El argumento de que las mujeres, por el hecho de serlo, hacemos política de otra manera, porque hacemos las cosas de otra manera, sería reconocer que existe una esencia femenina y que todas las mujeres nacemos haciendo las cosas a nuestra manera. Y el esencialismo, como el biologicismo, como el determinismo, no es muy feminista y nada revolucionario. Política feminista no es que haya mujeres en política, ni siquiera significa que haya mujeres que se significan como feministas en política. Política feminista es poner en los puestos de responsabilidad a personas concienciadas con la lucha feminista, que estén dispuestas a que todas sus decisiones estén orientadas a conseguir una mayor igualdad, una mayor equidad, a que todas sus decisiones estén orientadas a combatir todas las formas de opresión, todas las violencias legitimadas por el sistema, todas las desigualdades. Hacer política feminista significa dotar a estas personas de la capacidad de decisión y de los recursos que necesiten para poner en marcha todas estas medidas que combatan todas las formas de discriminación. Algunas mujeres en política hacen política fascista, racista, misógina, capitalista, colonial. Algunas mujeres feministas hacen políticas irrelevantes porque las estructuras del sistema o los aparatos de sus partidos no les permiten hacer apuestas institucionales contra todas las formas de opresión. Por eso necesitamos personas concienciadas en el feminismo, dotadas de todos los recursos necesarios y que reciban el apoyo de todos los espacios institucionales para hacer política feminista. Cerrar los CIES, abrir las fronteras, regularizar a todas las personas en situación administrativa irregular, renovar la justicia y los cuerpos de seguridad del Estado, acabar con el racismo institucional, garantizar la autodeterminación de género, combatir desde todas las estructuras institucionales todas las formas de violencia machista, garantizar que todos los cuerpos tengan vidas libres de violencia y dignas de ser vividas. Eso es hacer política feminista. Cuantas más seamos, mejor, pero lo imprescindible es que seamos feministas y que ocupemos los espacios de poder con nuestra agenda feminista. Hoy os dejamos con una frase de Cristina Hernández. Confundir la presencia de mujeres con el feminismo es un grave error, porque lo primero es una condición básica de la democracia representativa, y el feminismo pretende hacer de esas democracias no solo representativas, sino también más justas socialmente y más seguras y libres para las mujeres. Y para eso necesitamos feministas al frente, porque ser mujer no basta. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.
Y pasamos a la siguiente, que es apenas de menos de un minuto. El siguiente video. No, 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 la siguiente diapositiva. Me gusta ser una gorda, me gusta ser. Por el bien de todas, primero las pobres, vivas, libres y desendeudadas, nos queremos. Ni oprimidas ni opresoras. Realizar los cuidados. Para que el miedo se acabe, luchemos juntas. Educación sexual y aborto legal. Por un feminismo para todas, todos y todes. Ni una más. Justicia de género es justicia social. Juntas contra el despojo neoliberal. Juntas por un feminismo antineoliberal. Y la siguiente diapositiva entonces nos muestra la pregunta para que ya sean ustedes, a partir de estos videos, de las conversaciones que hemos tenido, de la conversación que hemos tenido anteriormente, qué acciones políticas identificas en tu comunidad que se acercan a los rasgos de los feminismos de izquierda. Después, son 2 preguntas en total, pero primero vamos a pensar en esta. Y si en nuestra comunidad, así como espacio territorial más inmediato, no encontramos ejemplos, pues también eso sería lo ideal, ¿no? Para las propias círculas, pero si no, nos podemos representar, no sé, en el Estado, en el país, en caso de que no encontremos en nuestro espacio territorial más inmediato, aunque eso sería lo ideal, ¿no? ¿Qué acciones políticas identificas en tu comunidad que se acerquen a los rasgos de los feminismos de izquierda? Bueno, compañera, yo quería hacer un comentario acerca de los videos que se acaban de reproducir. Y es totalmente cierto que muchas veces encontramos a servidoras públicas, vamos a llamarlo así, que están al frente y que a lo mejor una como mujer piensa que va a tener el apoyo tal vez de ella, ¿no? Tal vez por sororidad incluso. Pero he tenido, no una, varias anécdotas en las cuales me he dado cuenta que no, incluso no se lleva como tal esa parte de ser feminista, ¿no? De tener solidaridad con la otra compañera, porque pues en política podemos ver de todo, ¿no? Y incluso el apoyar a la mejor porque existe un líder, vamos a llamarlo así, que tiene gran peso a lo mejor en territorio, pues te vas a guiar más por ese líder, llamámoslo así, que es hombre, a lo mejor por la circunstancia que tiene otra compañera, ¿no? Independientemente de lo que haya pasado, pero pues me tocó ver un caso así, que siempre se apoyó más a la persona, bueno, en este caso al hombre que cometió el error, vaya, que a la compañera que estaba en esos momentos muy vulnerable. Y solamente el hecho fue que pues era líder de comunidad. Entonces sí fue como muy sorprendente para mí porque deja a un lado el apoyo que tú piensas que puedes tener, ¿no? Y que a lo mejor ya no vas con el mismo sentido de poder apoyarte con esta persona, con esta mujer, vamos a llamarlo, porque en ese entonces la compañera que tenía este problema pues sí se acercó con varias compañeras y dijo, bueno, pues si no tengo el apoyo de ella, ¿qué hago, no? Y fue, en este caso fue como sentirse muy vulnerable, incluso ella decidió no salir y aquí volvemos a que el victimario se volvió como víctima, vamos a decirlo así, y que pues no se vio ningún apoyo, aun cuando en este caso la compañera era mujer, ¿no? Y que pues no tuvo el apoyo por el simple hecho de que la otra persona era líder de comunidad, solamente por eso. Y me llamó mucho la atención el video porque tal cual habla de eso, no es solamente el ser mujer y decir, yo voy a llevar esto a mi comunidad y voy a apoyar a las mujeres, porque del dicho al hecho, pues es mucho lo que se tiene que hacer. Entonces sí, bueno, ese es el comentario que yo puedo decir acerca de los videos y de que
Con respecto a la pregunta que nos mencionas, yo creo que vayan desde los círculos, desde las círculas de estudio. Desde ahí nosotros estamos aplicando una acción política, porque llevamos información a varias mujeres que a lo mejor solamente seguían con lo que ven en televisión y pues lamentablemente no tenemos televisoras que nos den gran información, incluso son misóginas varias de ellas. Entonces, yo creo, y muy importante, son las círculas de estudio que nosotras llevamos a comunidad. Te voy a mencionar algunos comentarios que ya hay en el chat. Tenemos a la compañera Gisela Álvarez. Dice, estamos realizando círculas recuperando nuestras ancestrales como Flora Tristán, Elvia Carrillo, Rosa Luxemburgo, reflexionando y tomando conciencia que necesitamos organizarnos todas para transformar nuestra realidad. También tenemos a Gaby Lancita, la organización de las mujeres para que las mujeres de la comunidad se vuelvan líderes, que se vuelvan la voz de las que no son escuchadas. Y tenemos también a Elisa Paredes. La historia nos da la respuesta a las dudas de los feminismos de derecha. Pues excelente, efectivamente. Cuando hablamos de una acción política, me ha gustado mucho la respuesta, muchas gracias a las compañeras, porque incluso me hizo pensar a mí, pensar en qué es la acción política. Y tienen toda la razón. La acción política es desde ese acercamiento a las comunidades, desde proveer esa información que no es la información hegemónica, como decía la compañera, en la tele, en todas partes. Estamos rodeadas del discurso patriarcal misógino, de obediencia, de dominación, de subordinación. Desde que uno o una es disruptiva con esa información y con esa hegemonía, ya está haciendo una acción política y ya está incidiendo. Y claro, esta es una carrera de largo aliento, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y la transformación que queremos, a lo mejor no la vamos a ver nosotras, la que deseamos, sino, un momento, por favor. Bueno, a todos los que nos siguen, síganos compartiendo sus comentarios acerca de la pregunta que nos planteaba la compañera Lina. Como ya lo comentó ella, también contamos con lo que son las círculas de estudio, que son acciones políticas que identificamos en nuestra comunidad. También tenemos a la compañera Gisela, que nos dice que se replica información y el porqué del derecho al aborto debe ser una realidad en nuestro país y en todo el mundo. Muchas gracias, perdón la interrupción. Y pues, entonces sí, desde que somos disruptivas en este sentido contrahegemónico, estamos haciendo una acción política en la comunidad. Y otra compañera decía algo muy importante, que llegar a la comunidad y darles la voz, o sea, tienen voz, pero que al momento en que nos reunimos con las compañeras de las comunidades, de las bases, y ellas pueden hablar de sus problemas, incluso hay una escucha atenta, colectiva, que ya genera potencia transformadora desde que estamos allí abrigando esas inquietudes de esas compañeras, porque no siempre tenemos que ir a dar información, educar, también en esta dialéctica con las compañeras y escucharlas a ellas y que ellas mismas se escuchen y que sientan que su voz tiene valor, hay ahí una acción política que ya es disruptiva incluso con la historia. Entonces, efectivamente, me han gustado mucho los ejemplos y el derecho al aborto. El control sobre nuestros cuerpos es la gran muralla. Hace poco escuchaba una conferencia de Rita Segato y ella decía, nuestro cuerpo es el último territorio de soberanía frente a la afrenta neoliberal, el exterminio neoliberal. Esto es nuestro último territorio de soberanía y por eso ella hablaba de acuerparnos y de hacer muchos territorios porque la lucha feminista debe ser colectiva, de individual no podemos.
individual no tiene sentido. Y desde que tenemos noción, desde que nos vamos concientizando de esa colectivización, y no solo entre nosotras, también en alianza con otros sectores marginalizados, ya estamos siendo contrahegemónicas, ya estamos creando una alternativa transformadora desde un enfoque feminista. Y la otra pregunta, no sé si hay más respuestas, ¿de qué otra sí? Sí, compañera, tenemos, bueno, nos mandan saludos desde Yucatán, la compañera Ángela Beatriz, también la compañera Roxana nos manda saludos desde Campeche, y la compañera Ivonne Peñalosa dice, el feminismo de izquierda es una carrera de resiliencia. También la compañera Gisela nos dice, tenemos muchos pendientes como las conquistas de nuestras ancestras bolcheviques, comedores comunitarios, lavanderías comunitarias, guarderías y la maternidad como una responsabilidad social, entre otras, para tener una libertad de estudiar, emplearnos y sobre nuestras cuerpos. Esos son los comentarios. Tenemos muchos legados en la historia socialista, sobre todo de la URSS, y es muy interesante porque hace poco también todos estos ejemplos que la compañera mencionaba son súper fundamentales. Se hicieron eco también en Cuba a partir de 1959 con la Revolución Cubana, hubo mucho esfuerzo en esos primeros años, e incluso hace poco nos llegaba una información de que Alexandra Kollontai logró que se estableciera cada mes 3 días de descanso para las personas menstruantes, o sea, para las mujeres, por el tema de la menstruación. Entonces, ¿cómo había una conciencia? O sea, tenemos tanta historia, la otra compañera también decía, en la historia están las respuestas para esto de los feminismos de derecha, y es que está ahí. Cuando tú transformas de manera radical, aún con una política puntual, algo que venía disciplinando nuestros cuerpos, subordinando nuestros cuerpos, incluso con un tema que parece tan simple como la menstruación que hoy llamamos menstruación digna, hay algo disruptivo. ¿Por qué? Porque detrás de la menstruación digna están las industrias que producen productos de recolección menstrual que no les conviene ni la copa, ni que se vuelvan, ni que tengan responsabilidad social, con que tengan que ser gratis. Entonces, ya desde ahí, algo que parece que es algo solo para nosotros, tiene incluso una raigambre anticapitalista. Entonces, no sé si hay otro comentario. Bueno, entonces la segunda pregunta sería, ¿qué podría hacer tu colectiva, círculo u organización para perfilar acciones feministas desde la izquierda? ¿Qué más podemos pensar? Es un mundo para transformar. Entonces las invito a que pensemos juntas, juntes, qué programas, acciones podemos perfilar, pensar, idear para transformar nuestras realidades inmediatas, por lo menos las inmediatas para empezar, ¿no? Tenemos un comentario de la compañera Gisela. Ella nos menciona que es verdad el derecho a descansar durante la menstruación, que para algunas es con dolor, pero para otras sí. Entonces sí sería una opción el que se nos diera pues descanso, porque como bien lo comenta la compañera, todas somos diferentes en esa cuestión, ¿no? Y muchas veces no nos dan el día del descanso, aunque nos sintamos muy mal. Incluso hay compañeras que se han desmayado del dolor. Y sí considero que puede ser alguna opción que podíamos nosotras solicitar en nuestros empleos. Tenemos otro comentario de la compañera Jimena Estrada. Mi apuesta personal y política es la formación política y llevar a la reflexión de que lo político es todo lo que nos rodea y todo lo que vivimos.
También la compañera Gisela nos dice, es tiempo de hacer una agenda de acciones colectivas y poder organizarnos para su conquista. Son todos Así los es, comentarios. cuando contamos con una articulación colectiva, y que eso se vuelva una agenda, produce muchos beneficios a todas las instancias. Por eso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de el Ni Una Menos en Argentina. El Ni Una Menos, por el derecho al aborto, se hizo su agenda. Y el primer objetivo era lograr la ley. Y después venía la ley de cupo laboral trans para personas trans y travestis, y así fueron lográndolo, y con acuerdos. Y para esa segunda frente, por supuesto que habían feministas por el aborto, pero trans excluyentes. Bueno, estas no cuentan, pero entonces se suman otros colectivos. Y tú vas articulando la agenda y vas perfilando una agenda que, por supuesto, depende mucho también del gobierno, porque sabemos que gracias también al gobierno de turno se facilitan o no estas conquistas, a pesar de que los logros sean de los movimientos y las historias de las luchas colectivas, siempre hay un beneficio o no en dependencia del gobierno de turno. Y si es un gobierno como Bolsonaro, que al contrario, en Brasil, retiró un montón de conquistas logradas por el movimiento de mujeres feministas y de la diversidad, entonces te das cuenta que es muy importante efectivamente el valor de nuestro voto y esa democracia participativa, popular, deliberativa, de la que hablábamos anteriormente, y el gobierno, las características del gobierno de turno. ¿Hay alguna otra respuesta o ha sido todo? ¿Sí? Sí, la compañera Gaby Lancita nos dice, hay que ser empáticas, visibilizar las problemáticas de la comunidad, acuerparnos, denunciar las violencias e influir en la agenda de gobierno. Así es, totalmente de acuerdo con la compañera. Me parecen muy valiosas las intervenciones. Tenemos un comentario más. Bueno, ya llegaron más comentarios. Es tiempo de debatir con tolerancia temas centrales por el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Es de la compañera Dolores. La compañera Jimena Estrada, el ejercicio de la política como algo personal nos hará fuertes, autónomas y nos llevará a una red de redes donde podamos tejer juntas y que nos empodera en colectividad y en lo individual, empujando las luchas que nos significan. También de la compañera Gisela, mi círculo está también en la discusión sobre el trabajo de cuidados no remunerado, que desde los 70, si no me equivoco, ha sido una lucha pendiente. Y es que una compañera logró negociar con su esposo el pago de 2,800 pesos. La discusión es, ¿quién debe pagar este trabajo de cuidados no remunerados? En efecto, todos los comentarios tienen puntos en común que nos hace pensar en qué acciones entonces tienen una perspectiva sí, o un eje feminista y de izquierda, las dos cosas. Y uno es la colectividad, otro fue la horizontalidad, de los que han mencionado ustedes. Otra ha sido la articulación, la agenda en común, y todavía como tenemos en el horizonte que cambiar y transformar situaciones urgentes, y son los cuidados, es la gestión menstrual y es la violencia de género. Cómo el tema de los cuidados y la violencia de género, las desigualdades, los derechos, hablaban de derechos humanos, y la manera en que se combina con la forma en que participamos políticamente, crean varias columnas, a esto le llamamos estructura, cómo estas estructuras sostienen lo que queremos transformar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir a la raíz, por eso la radicalidad, a la raíz de esos problemas que son estas columnas,
y cómo es importante que la transformación sea desde esas nociones estructurales, desde esas columnas que hoy no sostiene el capitalismo neoliberal, ¿no? O sea, al contrario, nos ha despojado y sobre todo con la retracción que ha sufrido el Estado y sus instituciones, incluso en presupuestos, pues se han visto cada vez en estos últimos 30 años cada vez más afectados, ¿no? Entonces me parecen puntos muy importantes para cerrar esta tercera parte de las participaciones de ustedes, de lo que hemos conversado y cómo nos hemos escuchado entre todas. Y bueno, creo que la siguiente diapositiva también puede, no sé si la puedan pasar, también puede resumir un poco lo que hemos conversado, pero también nos ayuda a trazar las rutas, los retos, visualizar los caminos y poder incluso diagnosticar esos puntos en común para podernos articular como nación, como mujeres diversas, ¿no? En cada uno de nuestros territorios. Por ejemplo, la seguridad social para todos, vivas, libres y desendeudadas. Ahora mismo en Argentina es un tema lo de la deuda externa, de cómo el movimiento feminista argentino dice la deuda la vamos a tener que pagar nosotras, precisamente porque somos los cuerpos más despojados y los que hacemos el trabajo de gratis, el trabajo reproductivo. Y lo que sostenemos cada vez que un Estado da un paso atrás en temas de seguridad social, de cuidados y de derechos salariales, quien lo sostiene, quien cubre ese hueco que deja el Estado es la espalda de las mujeres. Otra consigna importante que vemos en esta pantalla es por el bien de todos, primero las pobres. ¿Por qué? Porque incluso esto juega un poco con esta frase muy importante que ha dicho Angela Davis sobre las mujeres negras. Cuando una mujer negra sale de la marginalización, ella arrastra consigo todo el resto de la estructura de la pirámide. O sea, cuando una mujer negra, que es como lo vemos, como el último eslabón de la cadena, rompe esos sistemas de dominación y de subordinación, cuando los desafía y los desarticula, por ahí detrás de ella salen el resto de las personas marginalizadas. Y por eso esto entra en diálogo desde esos feminismos negros de Estados Unidos con esta consigna de Morena, de nosotras, de nuestro feminismo de izquierdas, que por el bien de todos, primero las pobres. También salarios dignos y derechos laborales, la necesidad de socializar los cuidados, ustedes mismos lo han dicho, y ni oprimidas ni opresoras. Y esto habla de nuevo de la horizontalidad y de desjerarquizar los mandatos sistémicos, hegemónicos, como estructuras económicas, políticas y sociales, ¿no? Y yo creo que estas consignas nos pueden también provocar, inspirar cómo vamos a seguir practicando nuestras militancias, cómo vamos a seguir teniendo esa conversación con compañeros, compañeras, como decía Karina, una mujer que no es feminista, no se da cuenta, no va a tener los presupuestos ni las herramientas para combatir el patriarcado ni el capital como sistemas imbricados, ¿no? Y cómo hace falta trabajar en romper estas dinámicas de disciplinamiento y de opresión, y estas consignas nos sirven como ejes orientativos y también inspiradores para continuar esta trayectoria, ¿no? Y esta militancia. No sé si hay otro comentario, pregunta. Sí, tenemos unos comentarios. Bueno, aquí las compañeras, la compañera Ángela pregunta que de dónde es la ponente. Y de Cuba. Dice que ella difiere sobre el tema, que ella está en contra del aborto. Y otra compañera pues le contesta y le dice que está en su derecho de no estar a favor, pero para muchas mujeres es una necesidad y ahí también hay que ser sororas.
La compañera Jimena nos comenta: las mujeres debemos de tener derecho a elegir sobre nuestros propios cuerpos, principalmente porque la negativa del aborto legal, seguro y gratuito para todas, no borra los lugares de abortos clandestinos, donde las que mueren son las mujeres más precarizadas. Esos son los comentarios. Bueno, yo creo que hubo ahí un buen diálogo entre las compañeras y yo creo que es fundamental lo que conversaron en los comentarios, y es eso mismo, ¿no? Es como la posición de cada cual, sea política, moral o ética, no tiene por qué negar el derecho al otro, que al final es el derecho a la integridad física de la existencia misma, porque como decía otra compañera, los centros clandestinos de aborto van a seguir ahí, y las muertes por abortos inseguros también, porque el aborto es una práctica milenaria, no es reciente. Y por ahí también teníamos materiales sobre 6 mitos, o 5, sí, 6 mitos sobre el aborto. Incluso se piensa que el legrado es el método más utilizado, que se mueren muchas más compañeras al abortar, que cuando tú legalizas el aborto, todas van a abortar en estampidas, y cómo esto hay que desmitificarlo, y cómo no hay que tener miedo de decir, efectivamente, no estoy de acuerdo, y estar abierta a tener una conversación. Porque si queremos un país soberano, tenemos que tener nuestros cuerpos, tenemos que también tener en nuestros cuerpos soberanía. Y esa soberanía, esa autodeterminación empieza ahí. Empieza en nuestros cuerpos y termina en nuestras naciones, en nuestros países, ¿no? Yo creo que ha sido todo, ¿no? No sé qué diga Karina, si hay más comentarios. Sí, tenemos unos comentarios más de la compañera Gisela. Nos dice: y claro que seguiremos desde nuestra trinchera exigiendo Cuba libre. Y Mónica Palanco: saludos desde la Círcula Novia de Mar, compas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y sí, Cuba Comentarios libre. que tenemos hasta ahorita. Ya, creo que se perdió un poquito la conexión, hubo ahí problemas Sí, con el internet. sí, pero se está recuperando ya. Es que, a Sí nos ver. escuchamos, ¿verdad, Ah, compañera ya, Elena? ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Siguen teniendo aquí la conversación las compañeras con respecto al tema del aborto. Y pues hasta el momento son todos los comentarios. Bueno, no sé si además tengan más reflexiones con relación al tema, dudas con relación a los distintos feminismos que veníamos ejemplificando. No sé si les provoca alguna reflexión final. Yo creo que fue muy provechoso este encuentro. Creo que salieron cosas muy relevantes, incluso que no me esperaba. Por eso es tan bueno desarrollar la escucha, la conversa, con perspectiva política, porque siempre nos nutrimos de la palabra colectiva, ¿no? Y yo creo que ha sido muy útil este encuentro, y no sé si las compañeras y los compañeros hayan podido rescatar cuestiones fundamentales, aunque no sean teóricas, pero cuestiones fundamentales, sentidos de hacia dónde debemos proyectar nuestra lucha. Y espero que sí. A mí me dio muchísimo gusto estar acá, estar con la Círcula Masiva, porque he visto otros programas de ustedes, por supuesto, y veo que trabajan muchísimo, que
están desarrollando muchas iniciativas y también estamos de parte del Seminario Feminismo a la Izquierda muy contentas con estas colaboraciones. Y de hecho también quería mencionarles que de cualquier duda que quede, tenemos materiales a disposición en el sitio Morenflix. Ahí en Morenflix tenemos nuestro micrositio como Feminismos a la Izquierda, Seminario de Feminismos a la Izquierda, y ahí podrán encontrar la ficha de este taller y tienen bibliografía. Hay textos, hay infografías, cápsulas, videos, ¿sí? Que pueden consultar cualquier duda. Y también tenemos de otros temas, ¿no? Porque hemos desarrollado, ya tenemos más de un año, diferentes seminarios y hay mucho material didáctico también ahí en el micrositio de nosotros. Hola Karina, no sé si me escuchas.